Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a hablar del concepto de funciones, un concepto muy importante de la matemática, ya que puede aplicarse en numerosas situaciones de la vida cotidiana y determinar las relaciones que existen entre magnitudes tanto como matemáticas, físicas, económicas, etc. Empezamos. Primeramente les voy a hablar qué significa relación, para entender bien la definición de funciones. La relación consiste en que divide los elementos de conjuntos de diferentes clases. Su definición es, dado dos conjuntos de B, se llama relación entre A y B a una ley que hace corresponder a elementos de A elementos de B. Vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo. Imaginemos que tenemos un conjunto de frutas, manzana, durazno, pera, y otro conjunto de colores, rojo, verde, amarillo. Así que podríamos haber una relación entre las frutas y los colores, porque la manzana es de color rojo, la manzana también es de color verde, el durazno es de color amarillo, la pera es de color verde. Quiere decir que hay una relación entre ellos, una ley que relaciona la fruta con los colores, que podríamos llamarla es de color. La manzana es de color rojo, el durazno es de color amarillo. Pero observemos bien también importante que tenemos que el conjunto de partida que tenemos, que en este caso es fruta, y el conjunto de llegada que tenemos, que es rojo, sería formado un par ordenado, manzana rojo, o sea que trabajamos con pares ordenados, ¿sí? Con la definición de relación, ahora podemos definir claramente y entender el concepto de función. Vamos a analizar el concepto de funciones con un ejemplo para definir funciones. Imaginemos que tengo una máquina en el cual tiene una entrada llamada X, una salida llamada f de x o y, y la máquina, el proceso de la máquina es multiplicar cada parte de entrada, cada x que entra, multiplicarla por 2. Si nos imaginamos el diagrama de Venn, tenemos en la entrada tenemos, por ejemplo, tres números cualquiera, el 0, el 1 y el 2, y en la salida el 0, el 2 y el 4. Quiere decir que si yo entra 0, multiplicar por 2 me da 0, entra 1 al multiplicar por 2 me da 2, y entra 2 que al multiplicar por 2 me da 4. Si observamos, tenemos una relación unívoca entre entrada y salida. Para cada valor de mi entrada le corresponde un único valor de salida. También lo podemos ver en el diagrama cartesiano para 0, 0, para 1, 2 y para 2, 4. Si podríamos decir una definición de funciones, podríamos decir que se llama función a toda relación, ya que esto es una relación, que a cada uno de los elementos del conjunto de partida, o sea, la entrada, dominio, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. El conjunto de llegada llamado codominio. Quiere decir esto que tenemos la función, tenemos su dominio, x, su codominio, y la ley, y igual a f de x. Vamos a ver como ejemplo una función para ver los elementos que tiene esa función. Los elementos son un conjunto de partida, x, que se lo denomina dominio, que es la variable independiente, porque sería la entrada de la máquina, ¿sí? Tenemos y, que sería el codominio, la salida de la máquina, el conjunto de llegada, llamado variable dependiente, porque depende de x. Y como el codominio puede tener que existen valores del codominio que no estén representados por el dominio, aparece lo que se llama imagen, que son los valores del codominio donde la función está definida. Observamos acá que tenemos el 2 y el 4. Quiere decir que para 2 le corresponde 4. Quiere decir que la función para el valor de x2 le corresponde un valor de y4. Pero al 2, ¿cómo se lo denomina? Preimagen. Y al 4, imagen. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos resueltos
para entender bien el concepto de funciones. Lo primero me dice analizar si las siguientes relaciones son funciones. La primera relación que me dan es una tabla de valores en el cual me está diciendo que yo tengo X e Y, o sea, mi dominio y mi codominio. Y observamos que en mi dominio se repite un número, el 1. Y dijimos que para cada valor de X de mi dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. Y acá el 1 le corresponde 2, le corresponde el 2 y el 5. Quiere decir que esto no es función. Y el segundo ejemplo, vemos que ya es una función en el eje cartesiano. En el eje cartesiano siempre se puede realizar trazando rectas paralelas al eje de las y que la función debe cortar en un punto para que sea función, porque si cortaría en dos, quiere decir que para cada valor de x le va a corresponder más de un elemento de y no sería función. Es decir que si ustedes le trazan una recta paralela al eje de las y cortan un punto, sería función. Y si observan, trazarían varias rectas, como yo tracé la primera, esta, van a ver que siempre cortan un solo punto, así que sí es función. El otro ejemplo que puse una relación en forma de pares. O sea, estoy poniendo distintas maneras que se puede escribir una función. Y como es una forma de par, siempre el primer término, acuérdense que era el conjunto de partida, mi dominio. Y si ustedes observan, ninguno se repite. Ninguna letra, en este caso son letras, ni A, ni C, ni E. Aunque se repita en el codominio, como se repite la B acá, no interesa. Lo que interesa es que no se repita ninguno del dominio. Es decir, que esto sí es función. Y por último, otra función en forma de eje cartesiano, y dijimos que si trazamos rectas paralelas al eje de las y, que corten un solo punto. Y observamos que cortan dos, quiere decir que para este valor de mi dominio le corresponden dos valores distintos de mi imagen, o de mi codominio. Es decir, que no sería función, no función. Analizar si las siguientes relaciones son funciones, lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior, y vamos observando. Vemos que en la primera no sería función, ya que tiene justamente la recta es paralela al eje de las y, es decir, que para el único valor que tiene de x es este, y le corresponden muchos valores de y, es inclusión, esto ya no es función. En el siguiente gráfico, por supuesto, siempre tracen una recta paralela al eje de las y ven que cortan un punto, todas las rectas, es decir, que esto sí funciona. Y por último, en el último gráfico, hacemos exactamente lo mismo y ven que corta en dos puntos, quiere decir que para este dominio le corresponden dos valores del codominio, es decir que esto no funciona. Vamos a analizar una función. Tengo una función cualquiera y quiero saber, establecer el valor de f de menos 3. Quiere decir que yo quiero saber qué valor de imagen tengo para el valor de x igual a menos 3. Es decir que menos 3 está acá. El valor sería este, que sería aproximadamente 5,5. Después me dice estime el valor de f de 2. F de 2 está acá y estimo aproximadamente 0,3. Después me dice, ¿para qué valores de x la función vale 4? O sea, es al revés de lo que estábamos haciendo. Me están dando el valor de y quiero saber qué valor tiene x. Para f de x igual a 4. O sea, busco el valor 4 que está acá. Y observo que tengo dos valores. Bajo y obtengo que uno sería este y el otro sería este. O sea, serían menos 1,8 aproximadamente y 4 menos 4,8 el segundo valor.
Después me dice qué valor de x tiene cuando la función es 0. Si la función es 0 tengo que mirar en x, donde corta el eje de las x, y corta en 5 y en menos 5. Y por último me pide el dominio de esta función y la imagen de la función. Yo siempre digo que el dominio y la imagen trátenlo siempre de el dominio de izquierda a derecha y la imagen de abajo hacia arriba, siempre desde el menos infinito al más infinito, y también la imagen del menos infinito al más infinito. Si observamos el dominio del menos infinito, viene del menos infinito porque esta gráfica continúa y llega hasta el 5. Así que el dominio de la función va a ser del menos infinito al 5, incluyéndolo, porque está el puntito ahí. Y la imagen lo mismo, la analizo de abajo hacia arriba, viene desde el menos infinito y llega hasta el 6. Es decir que la imagen sería desde el menos infinito hasta el 6, también incluyéndolo. Vamos a sacar una conclusión de lo que es función. Tiene dos condiciones importantes para que se cumpla toda relación que sea función. Una, la existencia. Todo elemento en conjunto de partida A tiene imagen en B. Y segundo, la unicidad. Esa imagen es única. Con esto terminamos este concepto de funciones. Como siempre les digo, espero que haya sido de su agrado. Mi fin es sumar para bien de ustedes. Y que sigan teniendo sus éxitos y que no me aflojen. Y nos vemos en el próximo video.